Bienvenidos. Voy a compartir un momentico otra pequeña presentación de introducción para presentarles nuestro conferencista del día de hoy. Permítanme. Bueno, perfecto. Entonces, como es de su conocimiento y que ustedes, la mayoría, ya han venido participando en nuestras sesiones anteriores, tenemos nuestro convenio con Kaizen Company. Con ellos hemos venido desarrollando una serie de cursos. Los estamos invitando a que aprovechen estas sesiones para conocer un poco qué es lo que estamos ofreciendo en nuestros cursos especializados. Son cursos que podemos adaptarlo de acuerdo a las medidas de sus necesidades con diferentes grados de intensidad. Entonces los invitamos a que nos contacten, que nos indiquen cuál es su necesidad para ofrecerles esas soluciones a sus necesidades empresariales. Hoy tenemos nuestra sesión de diseño de subestaciones eléctricas de transmisión. Vamos a hablar de mantenimiento de subestaciones eléctricas. Nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos es un gran electricista, es un ingeniero electricista del año de 1990, tiene un magíster en ingeniería eléctrica, es profesor de la Universidad Simón Bolívar, es jefe de laboratorio de alta tensión de la Universidad Simón Bolívar también. Desde el año 2000 es el jefe de este laboratorio. Ha desarrollado más de 90 tesis y pasantías guiadas en el área eléctrica. Tiene más de 30 artículos publicados en el área de ingeniería eléctrica. Tiene una gran experticia en cursos de formación profesional. También cuenta con una amplia experiencia en instalaciones en alta y media tensión, en aislamiento eléctrico, en sobretensiones, en puesta a tierra, en diseño de subestaciones, diseño de líneas aéreas y subterráneas, pruebas eléctricas y técnicas de diagnóstico en aislamiento eléctrico. Juan Carlos es un gran experto en el que combina tanto la experiencia universitaria académica con la experiencia empresarial, y sus charlas van a ser muy enriquecedoras en esta sesión. Entonces, Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy y te damos la palabra para que tú seas el líder de esta sesión. Muchísimas gracias. Eh, Muy buenos días a todos. Gracias, Elías, por la presentación. Gracias a la familia Secasier por la invitación. Bueno, y gracias a todos los participantes que se han unido a la sesión de hoy para compartir un poco las experiencias bueno, sobre el tema de subestaciones eléctricas. Entonces, bueno, cuando me lo indiques, Elías, eh, comparto la pantalla y le damos Perfecto, puedes inicio a la compartir sesión. y un pequeño recorderis a nuestros asistentes, por favor hagan sus preguntas y respuestas a través del botón correspondiente para irles haciendo seguimiento. Juan Carlos las va a ir resolviendo al final de la charla. También si tienen algún comentario pueden utilizar el canal del chat. Y bueno, una bienvenida a todas las personas que nos han saludado por el chat. Muchísimas gracias. Cualquier problema que se vaya presentando, estamos atentos y lo resolveremos durante la marcha, pero esperamos que todo fluya de la mejor manera. Perfecto, Juan. Sigue, por favor, y puedes compartir tu pantalla. Ok. Bueno, entonces, nuevamente, gracias a todas las personas que están conectadas. Hoy vamos a tratar bueno, todo este mes estamos tratando el tema de las subestaciones. Esto es parte de un programa de formación que tiene la empresa Kaizen. Hoy en particular vamos a tocar dos temas del área de subestaciones, que trata sobre dos temas, que es diseño y mantenimiento. Son temas muy amplios, es imposible resumirlas en una hora. Así que voy a tocar un tema que es común denominador a esos dos áreas, tanto diseño como mantenimiento, que es la parte de aislamiento eléctrico. Esa parte de aislamiento, vamos a ver que es un común denominador en, en esos temas. Entonces comencemos el tema con la parte
de diseño de subestaciones. Bueno, cuando uno comienza a hablar de una subestación, yo creo que lo primero que salta a la vista es el espacio físico. Ustedes van a ver un espacio físico de ciertas dimensiones. Por supuesto, parte de las dimensiones tiene que ver con el nivel de confiabilidad que le demos a la subestación, el tipo de arreglo de barra, pero parte de la razón de ese espacio físico tiene que ver con el tema de aislamiento. Creo que ahí salta a la vista el aislamiento fase tierra, el aislamiento fase-fase, el aislamiento longitudinal, que a veces nos olvidamos de él, es el que tienen el aislamiento polo-polo, que es cuando opero un seccionador o un interruptor. Todos esos aislamientos, estamos hablando de unas distancias en aire que deben ser respetadas. El otro aspecto que salta a la vista cuando uno ve ese espacio físico de la subestación son los equipos eléctricos. Bueno, en un transformador, puede ser que ahí están todos los equipos que me permiten supervisar y monitorear el estado del sistema eléctrico. Entonces tengo un sensor de corriente, que es el transformador de corriente, tengo un sensor de tensión, que es el transformador de potencial, tengo el transformador de potencia, el interruptor, el apartarrayos o descargador de sobretensiones. Tengo una serie de equipos que están instalados allí y que tengo que especificarlos. Entonces, por ejemplo, si yo detallo un dato característico de un catálogo, bueno, voy a ver que hay unos datos que tienen que ver, este es el que ven en pantalla, es el caso particular de un seccionador. Van a ver en la parte inferior unos datos que tienen que ver con la corriente nominal, como debe ser, tanto en condiciones normales, corriente nominal como en contingencia, pero encerrado en un cuadrito rojo, van a ver las especificaciones por tensión. Nuevamente, tensión nominal de operación, pero también aquellas condiciones no normales o anormales del sistema, que son la sobretensión. Entonces, en el caso particular, ahí ven las máximas tensiones que soporta el equipo a 60 Hz y las máximas tensiones por sobretensiones atmosféricas. Entonces, bueno, parte del tamaño del equipo y sus dimensiones tienen que ver con esas especificaciones de tensión. Aquí está otro ejemplo, este es el caso de un interruptor encerrado en un cuadradito continuo azul. Está lo que vimos hace rato, la tensión nominal y las máximas, su capacidad de soporte ante sobretensión a 60 Hz, eso que hizo un minuto, y frente a sobretensiones de origen atmosférico. Hay otras especificaciones de aislamiento que hay que tomar en cuenta en ciertos equipos. En el caso de interruptores, fíjense que hay una raya punteada abajo roja que trata sobre la parte de lo que es el TRB, que es la capacidad de apertura del interruptor y extinción del arco. Entonces, fíjense que parte de lo que es la especificación de los equipos tiene que ver con el tema de aislamiento eléctrico. Entonces, cuando vamos vamos a hablar un poquito del tema, de la parte de aislamiento. Cuando tenemos que escoger un equipo o seleccionar una distancia en aire, como los que vimos hace un rato, ¿qué es lo primero que hacemos? Creo que lo primero que se nos ocurre es buscar una tabla. Bueno, buscamos una norma, buscamos una tablita. Esta, por ejemplo, es la normalización que muestra la IS 671.1, que habla, bueno, qué es lo que soporta el aislamiento para diferentes tensiones de operación o tensiones de soporte de aislamiento. Bueno, ahí están las tres columnas. Hay dos grupos, gamma 1, que aplica hasta 245 kilovoltios, y gamma 2, que va de 245 hasta 765 kilovoltios. Entonces, bueno, cuando yo selecciono un equipo, gamma 1, tengo tres características que lo definen.
lo máximo que soporta en operación continua, que es la columna 1, lo máximo que soporta a 60 Hz, típicamente 1 minuto, que es la columna 2, y la tercera columna, que es lo máximo que soporta al impulso atmosférico. La segunda tabla es para la gama 2, mayores a 230 kilovoltios, que básicamente lo define el aislamiento frente a sobretensiones por maniobra, que es la columna central, entre fase y fase tierra, y impulso atmosférico, que es lo que está en la columna que está más a la derecha. Entonces, bueno, típicamente cuando queremos escoger un equipo, buscamos un catálogo, fíjense que este es un catálogo de interruptores, y van a ver las mismas columnas que ustedes vieron en la tabla, está reflejado en, en esa lámina. Fíjense en el caso particular, hasta 245 kilovoltios, no hay valores para maniobra. Si ustedes apreciaron en las tablas anteriores, en gama 1 solo está definido para 60 Hz, 1 minuto, y para sobretensiones tipo impulso atmosférico. Entonces, uno se le ocurre, y bueno, están las tablas, eso se corresponde con los catálogos. Entonces es como si fuera a comprar un par de zapatos. Yo creo que uno le pregunta, mira, voy a comprar un zapato. Y lo primero que se nos ocurre es la talla. Bueno, yo calzo talla X. Y con eso salimos a comprar un par de zapatos. El gran problema es que es parte del mensaje del día de hoy, es que no es información suficiente solo la talla. Un ejemplo es el que ustedes ven en pantalla. Ahí ven un seccionador. Y si uno revisa la tabla de un catálogo comercial, fíjense que él me da 3 modelos distintos. Fíjense que en la primera columna está un voltaje nominal, 15,5, 27, 38. Pero si ustedes ven el detalle, son 3 tipos de aisladores distintos. Entonces, bueno, si yo me guiara solamente por la talla, sería la primera columna. Pero yo les pregunto, ¿es lo mismo usar un seccionador en una zona costera de alta contaminación, una zona industrial, o usarlo en una zona no contaminada? Yo creo que a simple vista salta la idea de que no puede ser el mismo equipo. O sea, yo no puedo comprar un zapato solo con la talla. Yo necesito, oye, saber el uso que le voy a dar. Bueno, si es para una reunión social, si es un ambiente de trabajo, si es un calzado de seguridad, si voy a salir a trotar. Entonces, yo necesito algo más que la talla para poder especificar adecuadamente un equipo. Eso es parte de lo que trato de mostrarles en la lámina. Mira, la especificación del equipo tiene que ver con contaminación, es una variable. Si estoy en una zona contaminada, necesito una mayor distancia de fuga, necesito un aislador más grande. Ah, mira, pero es que el aislador más grande, si veo la segunda fila de la tabla, dice 27 kilovoltios. Bueno, está bien, esa es la etiqueta que tiene el fabricante, pero el equipo que tú necesitas para la condición ambiental donde va a estar instalado es esa distancia, es el de 27 kilovoltios. Entonces, la contaminación es parte de las variables que debo estudiar al momento de especificar el tipo de equipo que necesito comprar. Y de eso también influyen las distancias. Por ejemplo, si veo un aislador, no solamente es la etiqueta de tensión nominal. Ahí en cuadradito está la distancia de fuga. Lo acabamos de hablar ahorita. Igual pasa con esa columna de aislamiento al impulso atmosférico. Bueno, qué valor selecciono? Eso tiene que ver con el conocimiento del área y la actividad atmosférica del área donde va a estar ubicada la subestación. Entonces, bajo esta visión, bueno, está la parte de lo que sería la influencia de la descarga atmosférica. Influye en esa parte llamada distancia de arco. Entonces, típicamente cuando vemos esta tablita, que fue la que yo les mostré hace rato, uno tiende a leerla de izquierda a derecha.
uno tiende a comprar por la talla. Y eso es un error. Esta tabla no debe leerse de izquierda a derecha, debe leerse de derecha a izquierda. O sea, yo necesito saber qué uso le voy a dar al calzado, o sea, en qué zona ambiental va a estar colocado, cuál es la actividad atmosférica en la zona, que son las sobretensiones que pueden afectar el aislamiento, y en base a eso ver cuál es el equipo que le corresponde. Fue como el caso del aislador que les mostré en el catálogo. Si la zona es contaminada, muy probablemente el aislador de 14.5 kilovoltios no me proporciona el aislamiento para esas condiciones ambientales. Y debo comprar un seccionador etiquetado para 27 kilovoltios. Entonces, bueno, eso es parte del mensaje de la sesión de hoy. La selección del aislamiento no solamente toma en cuenta la etiqueta, la talla, toma en cuenta otras variables que son igual de importantes. Es más, el éxito de la subestación va a estar dado como yo considere todos esos factores adicionales. Bien, algunos se preguntan, bueno, ¿y las normas? Cierto, cuando estamos en el mundo laboral, tenemos conocimiento de que hay normas internacionales, hay normas nacionales que son de obligatorio cumplimiento, normas dependiendo de asociaciones, normas propias de la empresa donde estoy trabajando, que son de obligatorio cumplimiento. Tengo que acatar lo que allí se indica. El cuidado que tenemos que tener respecto a lo que estamos hablando, allá va, me saltó una lámina. Por ejemplo, esta es una copia de la RETIE, reglamento que aplican en Colombia, de un cálculo de distancias en aire. Pero fíjense el título de abajo, que es el que quiero que destaque. Distancia vertical mínima. O sea, por cuestiones de seguridad, hasta cierto nivel de tensión, se establecen unas distancias y unos mecanismos de seguridad que deben ser cumplidos. Pero ojo, son distancias mínimas. Eso implica, si por cuestiones de las condiciones ambientales o por cuestiones de confiabilidad, yo necesito una distancia mayor, oye, yo debo escoger la distancia mayor. No somos ingenieros que aplican tablas nada más. Somos ingenieros que entendemos la problemática, conocemos las medidas de seguridad, que es lo que me da la normalización, y hacemos una selección basada en seguridad, pero también basada en confiabilidad. O sea, yo necesito que el equipo proporcione la seguridad, que es lo que me da la tabla, pero además me garantice confiabilidad para el ambiente, por ejemplo, en el caso del seccionador, para el ambiente donde va a estar instalado. Entonces, bueno, esto es una invitación para que, oye, las normas son unas guías adecuadas. Hay unas indicaciones de selección que están allí contenidas, pero no son limitantes. Son requisitos mínimos que debo cumplir, pero como ingeniero debo tomar en cuenta toda una serie de otros factores para la selección adecuada de los equipos y los espacios físicos, como les mostré en la imagen de una subestación. Entonces, cuando yo selecciono esos equipos, esa distancia en aire, el aislamiento en general, realmente uno debería seguir como que 4 pasos fundamentales. Un paso número 1, yo debo conocer las contingencias que pueden ocurrir. En el caso de aislamiento, son las sobretensiones. O sea, yo necesito conocer los tipos de perturbaciones que pueden ocurrir. Hay perturbaciones que son a 60 Hz. Por ejemplo, cuando hay una falla tierra, las fases sanas experimentan una sobretensión, dependiendo de la puesta a tierra del sistema. Puede ocurrir eventos tipo impulso. Bueno, el más conocido es la descarga atmosférica. Pero hay otros, por ejemplo, cada vez que yo abro y cierro un switch. Esas sobretensiones por maniobra no son desconocidas.
De hecho, si ustedes ven el dibujito que está en la parte inferior a mano izquierda, yo estoy seguro que todos lo estudiaron cuando estaban en la universidad. Cerraban un switchecito y había un transitorio, una respuesta forzada, una respuesta natural. O sea, cada vez que yo abro y cierro un switch, es inevitable que aparezca un pulso. Y yo lo que debo regular es que ese pulso no me afecte el equipo. Entonces, el paso número uno es conocer las sobretensiones que pueden o que va a estar sometida a la subestación, que eso depende de la zona geográfica donde esté colocada y depende del punto del sistema eléctrico donde esté. Las sobretensiones van a depender de la geometría, entonces no es lo mismo una subestación en una zona geográfica por condiciones ambientales y por la geometría de la topología de la red, a que esté ubicada en otro punto del sistema o en otra ubicación geográfica. Ese es el paso número uno, el cálculo de los transitorios electromagnéticos, que me da una idea certera de las condiciones que soporta ese aislamiento. Muchas veces cuando explico esta parte, yo hago analogía con una mesa. Quiero construir una mesa. Bueno, el paso número uno es saber qué peso va a aguantar la mesa. Ese es el cálculo de sobretensiones. El segundo paso para una adecuada selección del aislamiento es conocer el aislamiento. Conocer qué materiales se utilizan, qué tipos o qué características particulares tienen los equipos eléctricos. Entonces ahí entramos con unas definiciones. Bueno, ¿cuál es la capacidad de soporte de un aislamiento dependiendo del tipo de sobretensión? Entonces, bueno, de hecho cuando revisamos la tabla, si ustedes se recuerdan, hablamos de una columna, que era la máxima tensión que soporta 60 Hz, típicamente un minuto. Fíjense que esa es la tensión aplicada, que está en la gráfica del dibujo. Después están sobretensiones tipo impulso por maniobra, que es el BSL, y atmosférico, que es el I. Entonces, fíjense que para cada tipo de sobretensión, yo debo especificar un nivel de aislamiento correspondiente. Tomando en cuenta que, bueno, ese aislamiento puede verse afectado por condiciones ambientales. No es lo mismo un ambiente seco, un ambiente húmedo, o lo que nos está pasando o está pasando en Centroamérica, un ambiente contaminado. El aislamiento se comporta distinto. Debo tomar esa variable en cuenta. Bueno, está la parte de contaminación resaltada. Esas condiciones ambientales afectan el comportamiento del equipo. No es lo mismo una mesa bajo techo que una mesa expuesta al ambiente, hablando del ejemplo de la mesa. O sea, la selección de los materiales y características del equipo son distintas. Paso 3. Bueno, ¿qué mecanismo de protección tengo? Que son los mecanismos de control de sobretensiones. Bueno, en principio yo sé, fíjense que ahí hay una figurita que muestra tres líneas. La línea roja viene siendo como que la sobretensión. Bueno, después de un análisis del sistema, estimé los máximos valores de voltaje, que es el trazo rojo. En raya verde está lo que aguanta un equipo. Y ahí me doy cuenta en ese ejemplo visual, nada, por ejemplo, contaminación. Escogí un aislador más chiquito del que necesito. Conclusión, bueno, cada vez que haya una pequeña humectación del contaminante, voy a tener una salida del sistema o una falla del equipo. Una alternativa para minimizar eso es colocando algún mecanismo de protección. El más conocido, creo que todos lo asocian de inmediato, es el pararrayos o apartarrayos o descargador de sobretensiones. Ese equipo que está colocado a la entrada de la subestación, que es el trazo azul. Él está diseñado para bloquear impulsos o sobretensiones tipo pulso, ya sea por maniobra o atmosférico. Ese es un equipo, pero no es el único.
Además, yo puedo o se pueden adoptar medidas de control. Por ejemplo, el que está reflejado a mano derecha es la energización de un transformador, el inrush. Todo el mundo piensa en una sobrecorriente, pero cuando hay una anomalía de corriente, lo más probable es que hay una anomalía en tensión. Acuérdense que los componentes tienen voltaje y corriente. Si usted habla de un condensador, hay una ecuación que vincula corriente con tensión. Igual pasa por un inductor, una resistencia. O sea, cada vez que tengo una anomalía de corriente, como una energización, la corriente de inrush, también tengo una anomalía en tensión. Entonces, bueno, hay mecanismos de control de energización. Oye, la magnitud de la corriente de energización, perdón, depende del instante de cierre del interruptor. Dependiendo del instante de cierre, yo puedo regular esa sobretensión. Igual pasa cuando energizo bancos de condensadores o si tengo un contenido armónico, tengo filtros. Esos filtros pueden ayudarme a controlar esos picos o esas anomalías de tensión. Con esto les muestro por qué es importante estas limitaciones. Bueno, dependiendo de las sobretensiones, va a ser el tamaño del equipo que compre. Si yo logro controlar estas anomalías, puedo tener equipos de menores dimensiones, de menores niveles de aislamiento. Bien. Una vez que tengo estos ingredientes, oye, sé cuál es el peso que va a aguantar la mesa, las condiciones ambientales, bueno, la forma constructiva que le voy a aplicar, finalmente construyo la mesa, que es la selección final del aislamiento, que fue eso que les mostré en las tablitas anteriores. Bueno, recuerden que había unas tablitas de varias columnas que hablaba de la tensión nominal, que es la talla del zapato en el ejemplo que estamos usando, pero además hablaba de 3 características adicionales que hay que especificar, que es la máximo que debe soportar 60 Hz, lo máximo por maniobra y lo máximo por descarga atmosférica, considerando que hay mecanismos de protección o de control. Y eso me daría el gráfico que está allí, que es la selección más adecuada. La raya roja sigue siendo la máxima sobretensión y la raya negra el equipo que yo escogí. De esa forma yo garantizo una operación confiable de esa subestación. Bien, con esto concluyo esta parte de la parte de diseño. Las tablas. El mensaje del día de hoy, estas tablas o la selección de los equipos se hace escogiéndolo de mano derecha a mano izquierda. Yo necesito ver no solo la talla del calzado, necesito ver dónde va a ser usado, las características y requisitos particulares que debe soportar, y con eso es que yo escojo el zapato más adecuado. Bien. Bueno, estos temas de diseño involucran muchas otras variables, pero bueno, en una sesión corta de un webinar, eh, hablamos del tema aislamiento, creo que eso es importante, y un poco este mensaje del día de hoy de cómo seleccionar adecuadamente un equipo. Eso influye en lo que son los equipos y las distancias de aislamiento, que digamos le da forma geométrica al espacio que ocupa la subestación. El otro tema, acuérdense que la sesión de hoy hablaba también del tema mantenimiento. Y les comenté que había un común denominador, que era el tema de aislamiento. Bien, entonces vamos a hablar también un poquito de la parte de mantenimiento. Cuando uno habla de mantenimiento, vuelve a ser un tema muy amplio. El tema de mantenimiento involucra muchas acciones, desde el punto de vista de planificación, desde el punto de vista de cuándo voy a hacer el mantenimiento. El mantenimiento involucra en muchas oportunidades la salida de operación de un equipo. Bueno, tengo que coordinar para que el sistema sea confiable en esas condiciones. Implica toda una organización.
Y una vez que todo eso está planificado, la segunda etapa de mantenimiento, una vez que se hace el corte, se verifica las medidas de seguridad, va un operario con un equipo, maletín, con un equipo eléctrico de pruebas, va al equipo y le hace una prueba. Y en base al resultado de esa prueba, él diagnostica si el equipo está bien, está mal o tiene un problema. Entonces, en la sesión de hoy, vamos a enfocarnos en la segunda parte. Bueno, una vez que yo coordiné la parada de servicio, las condiciones de seguridad y va el operario al equipo, bueno, ¿qué es lo que va a hacer él? ¿Qué diagnóstico va a concluir? Generalmente, eh, pensando en ese operario que va a estar haciendo una prueba eléctrica, él va a sacar un diagnóstico. Es como cuando yo voy al médico. Apenas yo llego, el primero me coloca un termómetro en la boca. Es un primer diagnóstico que le está haciendo sobre el estado de la persona que se está haciendo la consulta. Típicamente cuando yo hago una ejecución de una prueba, hay como que dos grandes vertientes. Una, probar una variable operativa del equipo. Por ejemplo, puedo medir los RPM de un motor para ver si está en sus valores nominales. El TTR, que se hace en un transformador, medir la relación tensión primaria, tensión secundaria y ver que está bien. Pero hay otro lote de pruebas que tienen que ver con el tema de aislamiento, que es el común denominador con la etapa anterior que les hablé de la selección de equipos. Entonces vamos a tomarnos un tiempito para hablar un poquito de esas pruebas de aislamiento. Hay unas pruebas online, otras pruebas online, offline. Vamos a hablar un poquito del tema, de qué herramientas tiene el operario, cuándo va a hacer esas pruebas de aislamiento y qué equipos tiene. Bien, entonces lo primero que uno tiene que tener en mente es que hay diferentes equipos. Cada equipo tiene un objetivo. Él mide un parámetro. Entonces, es la técnica, lo que llamamos la técnica que está midiendo ese equipo. Esa técnica tiene un equipo comercial, que es el que yo llevo y conecto, mido unas variables, sé que el resultado puede tener un grado de error o necesita algún tipo de factor de corrección. Y una vez que yo tomo esos valores, llega el gran desenlace, yo debo concluir sobre la condición operativa del equipo. Entonces, este diagrama que le muestro en pantalla debe ser la lógica que debemos aplicar cuando yo quiero hacer una prueba de mantenimiento, una prueba de aislamiento. Llevo un equipo y el objetivo mide algo muy particular y con eso yo saco una conclusión. ¿Qué equipos tiene el operador? Bueno, típicamente hay dos técnicas de diagnóstico. Llamo técnica de diagnóstico, por ejemplo, cuando me ponen el termómetro, por ejemplo, de la salud que yo les comenté, ahí está midiendo temperatura corporal, está midiendo una variable. La técnica es temperatura. En la parte del mundo eléctrico, el aislamiento, hay dos parámetros que suelen medirse, que es la corriente de fuga y lo que son los temas de descargas parciales. Habla un poquito de cada uno. La corriente de fuga hace alusión a que cuando yo le aplico voltaje o tensión a un aislamiento, por ahí pasa una corriente muy chiquita, que llamamos corriente de fuga. Entonces ese parámetro es muy importante, porque esa corriente de fuga no tiene un valor aleatorio. Esa corriente tiene un valor definido por las características del propio material, por sus propiedades. Entonces, si yo conozco la corriente, puedo saber el estado de salud del equipo. Es como cuando me ponían el termómetro. El verifica si tengo 37 grados. Claro, el detalle es que nosotros los humanos tenemos ADN y sabemos que 37 es la temperatura propia corporal. Entonces, claro, si yo me desvío los 37 grados, el médico concluye, tienes un problema de salud.
problema de los equipos eléctricos es más complejo porque cada fabricante usa materiales y usa diseños. O sea, puede ser el mismo transformador, por ejemplo, pero un fabricante usa algún tipo de material, otro fabricante usa otro tipo de materiales. Hay variantes de diseño constructivas, por lo tanto, los equipos no tienen ADN. La corriente de fuga de un equipo puede ser distinta a la corriente de fuga del otro equipo. Entonces, algo importante que, bueno, vamos a, parte del mensaje de esta parte de la presentación, es que yo necesito una partida de nacimiento. Una partida de nacimiento que me diga, mira, ¿cuál es la corriente normal? ¿Cuál es la temperatura normal del equipo? Que es donde yo voy a saber que está saludable o no. Eso es el protocolo de pruebas que entrega el fabricante cuando me vende el equipo. Es ese CD, ese manual que rara vez leemos, pero ahí está la partida de nacimiento. Entonces, cuando yo hago una actividad de campo de mantenimiento, lo primero que tengo que ver es qué es normal y qué es anormal. En base a eso, yo ejecuto una prueba. En la parte corriente de fuga, hay dos opciones. O aplico tensión continua y mido la corriente, o aplico tensión alterna y mido la corriente. ¿Qué equipos hay para cada caso? En el caso de tensión continua, está un equipo muy popular, que es el medidor de resistencia de aislamiento. A veces lo llamamos megómetro, a veces lo llamamos Megger, alusión al primer fabricante que sacó un equipo comercial. Ese es nuestro instinto. Bueno, sabemos que el aislamiento tiene una resistencia muy grande. Y tenemos el uso del medidor de resistencia de aislamiento. O también tenemos equipos que pueden generar alto voltaje continuo, de alto potencial DC. Bueno, que también comercialmente a veces se conocen como high pot. Entonces, mire, lo importante del equipo, fíjense ahí está en pantalla, las opciones que me permite medir ese equipo. Bueno, tensión aplicada, resistencia de aislamiento, el índice de polarización, de absorción, hacer pruebas por escalones de tensión. Parte del mensaje de la sesión de hoy es que cada prueba tiene una finalidad y me permite tener una conclusión. Si me permite, voy a mostrarle un video muy cortico, rápido, sobre esta prueba de tensión continua, un poco para que vean lo importante que es el conocimiento sobre el uso de los equipos y los resultados que puedo obtener de ellos. Entonces, bueno, déjame poner el video rapidito. Ajá. Ok, aquí tengo un video. Bueno, es bastante informal. Bueno, está el video. Allá ahí ustedes ven dos placas metálicas. Dos placas metálicas. Y ven que hay dos láminas aislantes. Dos láminas de baquelita, material aislante. Lo voy a colocar entre las dos placas. Placas paralelas. Ahí ven un equipo muy modesto de medidor de resistencia de aislamiento. Realmente voy a medir el aislamiento entre las dos placas. Típicamente ese aislamiento se mide al minuto. Yo les voy a adelantar un poco el video. Se está aplicando 1000 voltios. Y estoy censando, fíjense los gigaohms de aislamiento. Bueno, va variando, un transitorio. Voy a adelantar el video para acercarme al minuto. Bueno, falta 16 segundos, 14, 9. Fíjense que está dando alrededor de 16 punto algo gigas. 16.6, 17 gigas. Voy a agarrar un montaje y voy a cambiar una de las láminas. Una de las láminas, que eran dos láminas, voy a colocar una que tiene pequeño deterioro, un huequito allí. Voy a repetirla. Entonces, es el mismo montaje, una lámina tiene un defecto,
apreciable. Vamos a repetir la prueba. Ese rato midió, acuérdense, 17 GB. La misma prueba, los mismos 1000 voltios. Bueno, un minuto. Voy a adelantar el video para que no se me aburran. Bueno, por 9 segundos. Ya están viendo el resultado. 30 GB. Cuando estaba bien, medía 17. Ahora mide 3. Entonces, este ejemplo lo coloco en los cursos. Voy a la presentación. Un poco sobre la interpretación de resultados. La prueba del Meyer, del medición de resistencia de aislamiento, esos gigaohms, es una práctica muy difundida. La analogía que le doy es al termómetro. Finalmente, cuando llegue a hacer un chequeo médico, él te pone el termómetro. Si mide 37, estás bien. Si no mides 37, estás mal. Es algo parecido con el medidor de aislamiento, con el megómetro. Si yo mido una resistencia muy bajita, el equipo está enfermo, tengo una conclusión. Pero si el equipo mide más de un valor mayor, no es que esté mejor. No puedo, no es conclusiva la prueba. Fíjense que pasa con la temperatura. Si yo mido 37 grados, eso no quiere decir que estoy saludable. Puedo tener un defecto cardíaco, puedo tener un problema pulmonar, muscular. O sea, cada equipo o cada prueba me permite hacer un diagnóstico particular. Que un resultado sea bueno no es indicativo de que el equipo está bien. Yo debo realizar varias pruebas, o si voy en chequeo médico, para tener una noción completa de cómo se encuentra el equipo. Les puse este video un poco para el mensaje, que es la prueba por excelencia de aislamiento que se realiza, pero para que vean de que esa prueba no es conclusiva. Si me da mal, sí, estás enfermo. Pero si me da bien, no necesariamente estás saludable. Fíjense el ejemplo que les mostré. 14 gigas, con un defecto bastante importante, medía mejor 30 gigas. Entonces, bueno, fíjense que cuando hablamos del medidor de aislamiento, el megómetro, hay un procedimiento, hay una forma de que se conecta el equipo, se obtiene el resultado, pero importante es, primero, que los datos sean confiables, parte de la experticia que hay que tener, pero segundo, saber interpretar adecuadamente el resultado. Bien. Igual existen otros equipos. Hablamos de aplicar tensión continua o tensión alterna. En tensión alterna, típicamente hay equipos portátiles que permiten aplicar tensión aplicada. El más conocido es medir el factor de potencia. Típicamente cuando se mide el factor de potencia hay dos opciones nuevamente. O lo mido a 60 Hz, en la frecuencia de operación del sistema, o hago un barrido en frecuencia. Nuevamente, esta prueba se realiza. Tengo que tener cuidado en cómo se conecta el equipo. Él tiene una pinza de alto voltaje, tiene unos terminales auxiliares. Tengo que tener cuidado en las conexiones. Y él me da un angulito, si ustedes ven la gráfica de abajo, me da la componente capacitiva del aislamiento y me da la componente resistiva. Esa componente resistiva, que es el factor de potencia, es uno de los parámetros más importantes. De hecho, está limitado sobre ciertos valores de ese factor de potencia. Si esa componente resistiva supera ciertos valores críticos, el equipo hay que sacarlo fuera de operación. Entonces, es otro parámetro importante que hay que medir. Entonces, fíjense que no solamente es el megómetro que usé hace rato. Debo ejecutar otra prueba para medir otras características como la componente capacitiva para ver si el equipo está bien o no está bien. Esto es a frecuencia de red. Existen equipos que me permiten hacer un barrido en frecuencia
por ejemplo el FDR, donde simplemente se mide la característica de ese factor de potencia en función de la frecuencia. Eso se usa mucho, por ejemplo, o es ampliamente utilizado para medir lo que es envejecimiento de la celulosa o la presencia de humedad en los transformadores. Entonces, partiendo de una curva patrón, de una curva medida inicialmente, les recuerdo, los equipos no tienen ADN, necesito un valor de referencia. Partiendo de una medición de referencia conocido, cuando yo hago un mantenimiento lo comparo con esa referencia. Y ven en la gráfica de abajo que hay como diferentes zonas. Dependiendo de cómo se mueva la curva medida, me da diferentes informaciones. Mira, hay humedad en la celulosa, mira, hay humedad en el aceite, o mira, hay envejecimiento en la celulosa. Entonces, esto es una prueba que va dirigida básicamente a eso, contenido de humedad dentro del aislamiento. Les sigo insistiendo la idea, cada equipo me da una información particular. Cuando yo uno todas esas informaciones es que puedo sacar una conclusión del estado del equipo. O sea, yo midiendo temperatura corporal con un termómetro, no puedo concluir si estoy saludable. Eso es definitivo. Otro equipo comercial, respuesta en frecuencia, el FRA. Bueno, un equipo que me permite, si ustedes ven el dibujito que está a mano izquierda, bueno, hay aislamiento primario, secundario, primario núcleo, hay unas capacitancias. Si ustedes se recuerdan, la capacitancia X1 entre omega C. O sea que si yo varío la frecuencia, él me va a dar una especie de figura, que es el que está a mano derecha, y que la gente suele decir, mira, esa es la huella digital del equipo. Él me da la noción clara, geométrica, de cómo es el equipo por dentro. Me da esa curva. Entonces, cuando yo realizo la prueba, yo comparo nuevamente si hubo un desplazamiento respecto a la curva patrón. Eso es parte de del reto, conectar adecuadamente el equipo, obtener resultados, pero la parte importante es la interpretación. O sea, ¿qué información me da? Cambio geométrico. O sea, por ejemplo, si me llegó un equipo, container, y veo que el dispositivo el sensor de movimiento marca un valor muy elevado, es posible que haya un desplazamiento de un yugo interno, desplazamiento del núcleo, por ejemplo. Una prueba de factor de potencia o megómetro no me va a dar resultados sobre ese aspecto constructivo, a menos que se haya movido y haya hecho un contacto con la carcasa. Pero de lo contrario, me puede dar valores aceptables. Pero cuando mido el FRA, como él revela la parte geométrica, él me va a decir, mira, ese equipo se desplazó. Entonces, fíjense que cada prueba me da una información y me permite hacer un diagnóstico de una característica particular. El otro tema, es que estoy mirando el reloj, es descargas parciales. Descargas parciales también es igual de importante. La primera corriente de fuga me da como un estado de los materiales que estoy utilizando. Las descargas parciales tienen que ver un poco con el uso, la degradación o la mala instalación. Yo esta parte la explico. Mira, puedo tener un edificio. ¿Qué es la descarga parcial? Es una grieta. Todo se comienza a dañar cuando aparece desde el punto de vista mecánico, cuando aparece la grieta. Una chispa para nosotros es una grieta. Una chispa es un problema que a medida que pasa el tiempo se puede hacer más grande, va dañando los equipos hasta que finalmente falla. Entonces hay muchas técnicas asociadas, mediciones directas o indirectas. Las mediciones directas es medir las descargas parciales, el tamaño de la chispa, eso se mide en milivoltios, picoculombs. Pero bueno, hay una conexión del equipo, dependiendo de dónde se ubique la chispa en la onda 60 Hz, uno puede intuir la posible causa que lo está produciendo y tratar de inferir dónde puede estar esa grieta. Y hay otros tipos de mediciones que llamamos indirectas. Cuando hay chispa, se escucha.
Si está en una cámara oscuro, la veo. Entonces se produce otros efectos físicos, químicos, que me permiten diagnosticar que allí hay una chispa. Entonces ahí salen otras técnicas de diagnóstico, que es ultrasonido, la cámara corona, el ruido audible. Está en el caso particular de transformadores, las pruebas en aceite. Eso viene enfocado si hay chispas dentro del aceite. Gases disueltos, ultrasonido, bueno, este es el caso de transformadores, medición del UHF, uno coloca un sensor en una GIS, por ejemplo. Entonces fíjense que hay diferentes técnicas diagnósticas. Cuando se me hace corto el tiempo, cada uno de estos temas tiene toda una historia, tiene toda una finalidad. Pero lo importante que quiero venderle la idea es que una sola prueba no me permite sacar conclusión. Yo necesito, el diagnóstico se basa en la realización de varias pruebas. Cuando tengo esos resultados es que puedo hacer un análisis, que es el semaforito que ustedes ven allí, verde, amarillo, rojo. Creo que ese es el objetivo. Voy al médico, estoy saludable, tengo que tener cuidado o estoy mal. Típicamente cuando uno consulta las normas son muy enfáticas en que los equipos eléctricos no tienen ADN. Olvídense de eso. Yo necesito el reporte de fábrica. Entonces, en el mismo momento que yo compro un equipo eléctrico, yo tengo que pedir al fabricante el reporte de pruebas. Puede ser la partida de nacimiento. Y sobre esa referencia es que yo comienzo a hacer mi actividad de mantenimiento. Cada vez que hay una parada, realizo unas pruebas, las comparo, y eso me va a dar una evolución en el tiempo. Los equipos van envejeciendo. Bueno, nosotros envejecemos. Entonces sabemos que vamos perdiendo condiciones con el tiempo. Y tenemos que ver hasta qué punto el equipo es confiable o no confiable. Es lo que ven ustedes a mano derecha en el dibujito. Oye, el equipo va perdiendo prestación con el tiempo. Lo ideal que sería que yo tuviera un bombillito que me dijera, ¡pling! Está en señal de alarma. Hay que tener cuidado. Y un botón rojo que me diga, hay sacarlo de servicio. Cuando uno consulta las normas, generalmente las normas te dan el botón rojo. Te dice, mira, ya el equipo no puede estar en servicio. ¿Tú te imaginas? Saca de servicio el transformador y la continuidad del servicio. Entonces, por eso las pruebas eléctricas de mantenimiento no pueden ser pasadas como una rutina más, una medición más. Oye, eso influye en la confiabilidad y la calidad de servicio. Entonces, bueno, eso es parte del mensaje. Lo otro es que está a mano derecha el dibujito de abajo, es que no siempre las medidas dan como uno se espera, lineales. A veces hay condiciones particulares ambientales que pueden influir en el resultado y que tienen que ser tomadas en cuenta para la correcta interpretación del resultado. Entonces, bueno, con esto voy cerrando la presentación del día de hoy en la parte de mantenimiento. Fíjense que hacer mantenimiento desde el punto de vista del operario que va a hacer la prueba es una actividad importante. Oye, él tiene que estar entrenado sobre qué es lo que va a medir. Tiene que estar entrenado sobre la técnica, el uso del equipo, los errores. Tiene que hacer una comparación histórica para poder sacar una conclusión. Tengo que ver si una condición del sistema que me generó un resultado, una alerta falsa, tener un registro histórico, comparar con otros equipos. O sea, la parte de diagnóstico, comparando varios resultados, varios equipos, varias técnicas diagnósticas. De ahí yo saco una conclusión real sobre el estado del equipo. Les repito, esa es la pieza fundamental que me va a garantizar la confiabilidad del sistema. Que los equipos operen adecuadamente y no fallen sin previo aviso. Entonces, bueno, esto fue una pincelada rápida de parte del programa de mantenimiento, de parte del programa de subestaciones, que tiene Kaizen, tiene una parte de diseño y tiene toda una parte de mantenimiento. En el caso de hoy, pues nos enfocamos en la parte de aislamiento como un aspecto pues importante dentro de lo que es la parte de diseño y mantenimiento de subestación. Bien, bueno,
Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Disculpen si me extendí en el tiempo. Bueno, presto para cualquier consulta o duda que les haya surgido en la sesión. Tienes Bueno, Juan el... Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Invitamos pues a nuestros participantes que tienen preguntas para hacerle a Juan Carlos. Muy interesante en la parte de diagnóstico, cómo estar pendiente de nuestros equipos para atender, digamos, posibles fallas y anticiparnos a ellas antes de que se registre una falla considerable, catastrófica y que eso impacta también los temas económicos de las empresas, ¿no? Eh, Juan, yo quería hacerte una consulta y es, hoy en día, digamos, dimensionar y hacer diagnóstico de equipos es un poco más complejo porque las condiciones están muy cambiantes. Vivimos, digamos, como en un mundo de mucha rapidez y cambia nuestro entorno, cambian los entornos sociales, los temas constructivos, el tema de polución, llegan nuevas industrias, de pronto no lo tenía yo considerado cuando se diseñó la subestación. Los temas climáticos, por ejemplo, han cambiado fuertemente. Cuando hablábamos al principio de los niveles hidráulicos, empiezan a cambiar también, se vuelven más intensos en ciertas zonas, empiezan a aparecer descargas atmosféricas con más frecuencia en sitios que no los había casi. Entonces, ¿uno cómo hace para volver a redimensionar los equipos? O sea, eso es un costo alto, pero ¿en qué momento yo tomo esa determinación o extiendo o prefiero jugar un poco a riesgo? ¿No? ¿Eso cómo lo maneja uno? Mira, el tema es complejo. Es complejo porque se vuelve un tema de riesgo, como tú lo mencionaste. Obviamente, si las variables ambientales o las condiciones del sistema, cada vez que yo modifico el sistema, ya sea adicionando un generador o un cambio ambiental como tú citas, cambia el ambiente donde está operando el equipo. Y eso puede hacer que sea más propenso a una falla. Entonces, cambiar el equipo no es una opción rápida, sobre todo en empresas eléctricas con equipos de ciertas dimensiones. O bueno, yo quito un transformador de 10 MVA y me traigo otro. Ya va, comprar un equipo de 10 MVA son plazos de espera que pueden inclusive rondar los años. Entonces, no es una solución rápida. Y por eso, primero que estar consciente de cuáles son las variables que afectan el aislamiento. O sea, ya sabemos que las condiciones ambientales son determinantes. Y lo otro es conocer el aislamiento. Bueno, ¿qué aspecto particular del aislamiento se está afectando? Si aumentó la descarga atmosférica, ok, ¿cómo yo manejo ese incremento? ¿Qué equipo particular debo cambiar? ¿O qué medida de protección puedo incorporar? Por eso el tema trata de 4 pasos. Es conocer primero la sobretensión, qué variable la determina. Segundo, bueno, el aislamiento. Ok, si cambia una condición ambiental, ¿qué característica del aislamiento cambia? ¿El aceite que va adentro? ¿O cambia la parte de lo que es la distancia de fibra externa? Conociendo qué parte del aislamiento se afecta, eso va casado con la tercera parte. ¿Cuáles son las medidas de control que existen? Ahí es donde tú juegas un poquito, bueno, déjame ver cómo puedo contrarrestar la variación que tuve, ya sea por condiciones ambientales, con un paliativo de control para tratar de minimizar ese riesgo de falla. Entonces, de ahí sale un riesgo de falla. Los sistemas eléctricos es imposible que sean 100% confiables. Uno trabaja con el riesgo de falla. Ya el concepto mismo de un carro. Bueno, ¿cuántos cauchos de repuesto cargas? Tú estás jugando con las probabilidades todo el tiempo. Simplemente tú juegas en el punto de equilibrio donde el costo de la pérdida de la confiabilidad ya es irreparable. Y ahí sí se justifica una modificación del sistema. Hay un ejemplo particular, que no lo mencioné por tiempo, pero fíjate, en Venezuela hay una zona de producción de crudo pesado y hay un sistema de 69 kilovoltios que lo alimenta, no, de 34,5, perdón, kilovoltios, una zona de mucha descarga atmosférica. Entonces le pusieron un aislamiento normalizado para ese nivel de voltaje, que era 125 kilovoltios, creo.
El problema es que cada vez que hay una tasa de salida, cae un rayo, había una pérdida de la continuidad por segundos. El problema del petróleo pesado, que cuando se para el motor, la columna de petróleo es tan densa que el motor no arranca. Tienes que esperar como 4 días a que la columna de petróleo baje para poder reiniciar el pozo. Entonces, ese evento de descarga atmosférica de pocos segundos se vuelve inaceptable desde el punto de vista de la confiabilidad del servicio que quieres prestar. Entonces ahí, pues, una alternativa que se manejó, conociendo qué variables intervienen en la parte atmosférica, está la puesta a tierra, está el nivel de aislamiento. Yo recuerdo que se aumentó el nivel de aislamiento al equivalente de 69 kilovoltios. Ese cambio se tradujo en que en promedio había 2 salidas de operación al mes por descarga atmosférica. Y se llevó a una salida de operación a 6 meses. Entonces, sin duda alguna, el ahorro económico, o sea, ese cálculo se tradujo en un beneficio económico increíble. Entonces, un poco conocer las variables que intervienen y los riesgos que vas a asumir. No hay una respuesta única para eso, Elías. Eso, cada caso particular tiene un análisis. Gracias, Juan, por tus comentarios. Sí, muy, muy interesante porque es que vivimos en unos sistemas hoy en día demasiado dinámicos, demasiado Sí, cambiantes, ¿no? cambiantes. Bueno, eso es cierto. Bueno, por ahora no tengo preguntas aquí en el chat. Eh, Creería yo pues que por ahora concluimos nuestra sesión del día de hoy. Vamos a seguir nuestro próximo jueves con la sesión de subestaciones blindadas y nos va a acompañar nuevamente Juan Carlos, él va a encargarse de esa próxima sesión. Entonces los invito, compartan el vínculo de inscripción con compañeros o que les interese estos temas. Están abiertas estos webinars a que participe cualquiera de las personas. Les hemos compartido por el chat el catálogo en línea de los cursos que tenemos desarrollados en alianza con Kaizen para que ustedes lo puedan observar. Si son de su interés, se comunican con nosotros. Bueno, eh, James Sarisa por aquí en el chat dice que tiene una consulta. Cuéntanos, James, antes de cerrar nuestra sesión, tenemos un tiempo disponible y Juan es abierto a cualquier duda. Bueno, mientras nos la puede escribir, les comentaba que los invitamos a que vean nuestro catálogo de cursos que tenemos de acuerdo a las necesidades de su empresa. Ustedes nos escriben, nos dicen qué les interesaría y les hacemos una oferta de cursos in company o en la modalidad que se acuerde, digamos, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Bueno, James, bueno, aquí nos escribe James, ¿qué es más válido? ¿Los resultados de las pruebas de fábrica de un transformador o la norma en sí? Eh, Mira, el mantenimiento necesita la partida de nacimiento. Si tú lees la norma o si la revisas, muchas tienen unos valores recomendados, pero el primer párrafo que vas a leer es: compruebe estos resultados respecto a los indicados por el fabricante. Ese es el primer párrafo que te coloca. Y después te dicen, bueno, en ausencia de esos valores, tome estos recomendados. Pero siempre, siempre la primera opción que te va a dar todas las normas es: mira, compara esto con la partida de nacimiento. Si la partida de nacimiento te dice que eso vale tanto, bueno, ese es el valor nominal de él. Por supuesto, tiene que haber una inspección de fábrica donde esos valores garanticen la operación confiable del equipo. Pero exactamente el valor, esa temperatura del equipo, esa temperatura corporal, no la conocemos. Es como llegar a un termómetro y se lo coloco, bueno, a un elefante. ¿Cuál es la temperatura de él? Yo necesito tener una referencia, un valor, para saber si él está saludable o está enfermo. Entonces, es una buena pregunta. Eh, Debe ser comparado con la prueba de fábrica. Eso te lo van a decir todas las normas. Algo importante con las normas, que la gente a veces desprecia, es que cuando uno lee las normas, en la parte de prólogo, lo primero que dice es: esto es una ayuda para el usuario.
para que el usuario sepa qué está comprando y las recomendaciones que le tiene que usar cuando haga mantenimiento. Y ahí se indica que te guíes por la partida de nacimiento que te da el fabricante. Bueno, y James también nos hace otra pregunta. Dice, ¿la resistencia de vanados en las pruebas de fábrica están más del 5% desviadas entre fases? Fíjate, James, esto pasa con mucha frecuencia. Hay una de las pruebas que es resistencia a los debates, tal cual tú lo acabas de decir. ¿Qué es lo que te dice la norma? Compara con el fabricante. ¿Qué es lo que siempre ocurre? Bueno, ese valor no existe. Entonces, claro, la norma te da como, bueno, ¿qué alternativas tienes si no tienes el reporte de fábrica? Como el transformador tiene 3 demanados, bueno, mídelas entre ellas. Y te da, la norma te dice que cuando superan un cierto porcentaje de desviación, este, hay un problema, dice. Sí, la norma te dice cuando una desviación mayor al 2%, es la norma, depende si es en aceite o seco, es esta Lancineta MTS 2019. Esa recomendación también la tiene las normas ANSI, la C57.12, .00 si es en aceite, .01 si es seco. Te dice que si es mayor al 2% es que hay un problema. Hay un problema. Es como el termómetro, no te dice qué problema hay, pero te dice, hay algo que está normal allí. Entonces tienes que hacer otras pruebas, por ejemplo, el TTR, para verificar si hay o no un error o un problema en el transformador. Lo otro importante que te da la norma, que es parte de lo que tienes que estar consciente, son los posibles errores de medición. Uno de los errores de medición en resistencia de vanados es magnetismo remanente. Tienes que estar seguro de que no haya magnetismo remanente que pueda alterar el resultado. Entonces, hay instrumentos de medición que ya tienen esa rutina incorporada. Ellos desmagnetizan y después miden la resistencia del devanado. Por eso digo, hay que conocer la técnica y el instrumento de medición para saber si puedo o no cometer cierto tipo de errores. Pero mira, en conclusión, eso me ha pasado. Es una desviación muy grande. Si tú aplicas tajantemente la norma, mira, ahí hay un problema. Y se lo puede decir al fabricante, mira, no cumple. Entonces, claro, ahí va a haber un intercambio de quejas. Mira, pero si cumple tal prueba, si cumple tal prueba. Recuerda que la conclusión final es la suma de todas las pruebas. Una sola prueba no es concluyente. Tienes que tratar de soportar en varias pruebas que hay algún tipo de defecto. Entonces, eso es la parte de las normas, que tiene a veces que requiere una interpretación en base a varios resultados. Pero sí, una desviación mayor al 5% está fuera de los rangos tolerables por todas las normas este, conocidas. Lo que está seguro es que hiciste una medición correcta. Si la medición es correcta, tienes un argumento para decir que el transformador tiene un problema. Bien. Gracias, Juan. Bueno, y James también ahí hacía como una aclaración y comentario respecto a la aseguradora. Y es, la aseguradora mira la norma y dice que no es aceptable, aun cuando las pruebas de fábrica así están, ¿no? Se vuelve una pelea compleja, ¿no? Pues bueno, es que o sea, las pruebas eléctricas aparecen en toda la vida útil del equipo. Desde el momento que tú compras el equipo, hay unas pruebas en planta, que es la partida de nacimiento. Desde ese mismo momento de las pruebas en planta, debería haber un inspector que cheque esos valores y diga, mira, estos valores están fuera de rango. Si los valores están dentro del rango, o sea, que está adecuado, ese valor de referencia lo sigues aplicando a lo largo del tiempo. Pero oye, si desde el origen ya hay un problema y no lo detectaste, ya, oye, una vez que el equipo entra en operación, por supuesto, esos valores de referencia no están bien, no puede ser comparado con respecto a esos valores.
He visto muchos reportes de pruebas, por ejemplo, que no indican la temperatura a la cual se hizo la prueba, que es uno de los factores que influye en la diferencia. Entonces, oye, parte del objetivo de conocer un poco la parte de mantenimiento de las pruebas eléctricas es conocer, mira, cuáles son las variables que influyen en el resultado. Y un reporte debe contener todas esas variables, de tal forma que cuando hagas la comparación, puedes hacerlo de la forma más fidedigna posible. En problemas con aseguradoras, es complicado, porque es que siempre el fabricante va a tratar de tener un argumento. Mira, es que ese valor que tú me diste no es adecuado. Mira, es que yo hice tal cosa. Entonces, eso parte desde una inspección. Por eso digo que las pruebas eléctricas acompañan la vida útil del equipo. Desde el momento en que el equipo te lo entrega, una vez que llevan el equipo, lo instalan. En el momento de la instalación, tienen que repetir las pruebas, verificar que no se dañó en el camino. Y una vez que te lo entregan, que tienes ese reporte de entrega, tú comienzas lo que es la vida de mantenimiento comparando respecto a ese reporte. Sí, mira, una parte que nosotros despreciamos es la prueba de inspección en sitio. Eso es parte del negocio. Eso de comprar un par de zapatos por foto, bueno, no sé si han tenido la experiencia, es un juego al azar, porque hay aspectos que no se ven en la foto. Y cuando recibes el par de zapatos, bueno, es un bingo. Entonces, parte de la idea de ir a la tienda a ver el par de zapatos es que tú puedes detallar sus características y puedes entonces saber este, si estás comprando lo que necesitas y puedes revisar exactamente si está construido adecuadamente, que son las pruebas en sitio, en fábrica, perdón. Entonces, debe ser parte de la práctica de la buena ingeniería. Pasa que, como mencionó Elías, estamos en un mundo cambiante, un mundo contrarreloj. Bueno, es que necesito colocar la subestación en servicio en 3 días. Y bajo esa presión de tiempo, nos saltamos pasos que son importantes hasta que el equipo falla. Y cuando el equipo falla, ¿qué es lo primero que tú dices? Buscas el manual, falló. Y ahí está el reporte de prueba y es cuando te das cuenta si el reporte de prueba está bien realizado o mal realizado. Y ahí comienza la lucha legal, ya no es ingeniería, es una lucha legal de si es válido o no es válido, se aplica la norma, no se aplica la norma, entras toda una discusión que va más allá a veces de la parte de ingeniería. Sobre todo eso pasa mucho con las aseguradoras. Es un tema amplio y complicado. Excelente, Juan. Bueno, parece que no hay más preguntas. Ha sido una charla muy interesante. Todo este diagnóstico en sitio es importantísimo. Eh, lo que viene adelante de sus estaciones en GIS es también fundamentales. Hoy en día necesitamos equipos con mayor aislamiento, pero que sean más reducidos en espacio, ¿no? Porque la disponibilidad de espacio cada vez es mayor. Entonces, nuestro Mira, próximo jueves va a ser interesante. algo importante, Elías, que es parte del mensaje de estos cursos o de estos webinars, es que si estamos trabajando en el área de instalaciones, mantenimiento, esto no se da en la universidad, es verdad, hay una parte práctica de por medio. Esto lo aprende uno dando golpes en la práctica. Entonces, a veces un curso tomando esto, creo que le daría como que un complemento al inspector. Oye, ¿cuál es la norma que aplica? Exactamente qué tengo que hacer, qué cuidado debo tener. Eso es parte del mensaje de estos webinars, dependiendo del área de trabajo de cada uno de nosotros. Bueno, esa formación adicional nos daría las herramientas que necesitamos para sacar buenos juicios, que es el objetivo final. Totalmente de acuerdo, Juan. La experiencia hacia el maestro, Es correcto. definitivamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 10 de la mañana de referencia de Colombia, 9 de la mañana para los países de Centroamérica. Un abrazo muy grande. Si tienen dudas, escríbanos. Nosotros se las hacemos llegar al equipo de Kaizen desde todos estos webinars que hemos realizado. Aprovechen. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo para todos. Un feliz día.
Juan, muchísimas gracias y Gustavo, que siempre nos acompaña, también muchísimas gracias. Luego.